Bueno, continuamos con un trabajo de la Comisión 2. Es un trabajo de Sergio de Cabo que nos pareció que, si bien no está del todo completo, es interesante y abona un poco esto que decíamos de ver perspectivas distintas desde las cuales también analizar la casa, que no sean la misma perspectiva que vemos siempre de la división en las plantas, que también es necesaria, digo, pero que también hay otras formas de encararlo. Eh, Acá, digo, como que él combina un poco de todo esto que fuimos viendo también en la otra lámina, hace como una división entre lo que funciona para un módulo, lo que funciona para el otro. Es decir, bueno, en el segundo módulo sale lo del estudio, el trabajo, la parte recreativa, almacenamiento, y esta es la parte que está dedicada a la vivienda y a la vida privada. Y analiza el espacio intermedio. Quizás lo que no hace es meterse en la casa y analizar en planta punto por punto cuál es la función de cada una de las partes y quizás digo, también etiquetarla con algún tipo de esquema o de color o similar como para entender también las diferentes funciones en el reparto del espacio, pero por lo menos digo, está haciendo ese mismo trabajo desde otro lugar, viendo por ahí como una vista exterior. También hace este trabajo de identificar los espacios interiores, exteriores, intermedios. Hace esta misma categorización que hace acá, manteniendo incluso la relación de color para diferenciar lo que es un módulo del otro. Eh, Quizás hay algo como del código de color que podría haber estado un poquitito más preciso, pensando que si vamos a trabajar algo para el interior, por ahí podremos asociar interiores con, por decir alguna paleta de cálidos o diferencias de diferentes tipos de rojo, por decir algo. El exterior con verde y quizás este amarillo medio verdoso, como para decir, bueno, hay una diferencia eh, de, de valoración de espacios que son similares. Digo, si bien en realidad acá este espacio intermedio, semicubierto, digo, lo marca como con esta especie de color, pero digo, como que hay algo de los colores que están elegidos un poco más al azar y podría haber sido como un poco más intencionado. Acá me parece interesante también que este módulo, que parece como que queda dividido como si fuesen dos partes distintas, lo divide entre lo privado y lo social, que también es una linda observación. Eh, pero bueno, digo, como que es una forma distinta, lo hace sobre una perspectiva de la casa, no lo hace sobre la planta, digo, como que elige otra cuestión. Quizás el tema de lo geométrico es lo que menos aparece. Hay una mención acá abajo del sistema modular, lo relaciona con la estructura, de hecho con la estructura material, cuando habla de la parte del trabajo sobre estas vigas de acero. Eh, pero como que esto podría haber estado más analizado con precisión, con cuál es la medida de ese módulo, cuáles son las relaciones proporcionales que por ahí de repente se dan dentro de ese esquema modular entre, por ejemplo, estas tres dimensiones, ¿no? El módulo más amplio de la casa, el módulo del estudio, el módulo intermedio, o por ahí de repente hay como relaciones también ahí para observar. Pero empieza a pensar también la relación de la casa con el entorno, digo, con el emplazamiento donde está inscrita, y empezamos a ver también ciertas relaciones que tienen que ver con el diseño mismo de la casa, ¿no? Esto habla de la fluidez, extensión hacia el paisaje, en una casa que está completamente vinculada con el afuera por las transparencias, entonces hay algo de eso como que es importante. Y me parece que está bueno de agarrar y trascender meramente como la parte de la casa y decir, bueno, incorporar un poco más de esto, digo, cómo son los ingresos, cómo son los recorridos, cómo llego a la casa, la relación con el muro. Hay algo en relación al interior también que es interesante de cuáles son como o sea, todo lo que está relacionado con el muro es todo opaco, no es como una especie de gran muro amplio, digo, y del otro lado están las transparencias en los laterales, entonces eso también le da como un carácter a la casa. Nos parecía también interesante que busca este tipo de representaciones donde uno lo ve en planta, pero también empieza a asociar algunas de las observaciones con imágenes que son súper pertinentes, ¿no? Esta imagen para ver, bueno, esto es como lo que yo veo cuando llego a la casa.
¿no? Y veo la relación con el terreno. Me parece súper importante. Estoy hablando por ahí de repente de las proporciones y tengo esto y tengo la figura humana inscripta por ahí de repente en la casa. Esto es decir, intencionar un poco las relaciones también entre la imagen que muestro y lo que observo e imágenes por ahí de la casa que eso podría estar también en relación a el uso de cada parte. Digo, hay imágenes de los dormitorios, de la cocina. Digo, yo podría tener esas pequeñas imágenes ilustrándome en concreto y no como solamente como en una especie de percepción icónica el uso cocina. Puedo ver, digo, en los objetos dónde está el uso cocina también. Entonces, esa relación como para ir reconociendo de a poco la casa me parece que es interesante. Em, no, más que nada eso. Pues Sí, teníamos yo después. haría un poquito más de hincapié en esta búsqueda también también acuerdo que es muy interesante la búsqueda porque se nota que hay una cosa muy personal y de comprometerse, digamos, con este entendimiento del espacio de otra forma. Sí, cómo conjugar esto con la geometría y con el trabajo de las relaciones de estas vistas con las plantas y a la vez de estas plantas con la perspectiva, es decir, establecer ese vínculo y evidenciar esta geometría que de alguna manera se está queriendo hacer con ese dibujo de la vista, pero bueno, ¿cómo es esa relación con las dos plantas, ¿no? Ujú. Sí, que es súper importante en el pedido de la guía y acá ocupa un espacio como muy reducido. Esta es la segunda lámina donde muestra los trayectos. Yo como para conectar con la anterior, a mí me parece interesante una cosa. Digo que en la elección de los diferentes personajes que empiezan a circular, elige clientes y me parecía que era interesante que elegir los clientes implica establecer una relación con la tipología de usuario y el espacio, ¿no? Digo, el cliente por ahí de repente va a ir más al estudio, entonces esta idea de, bueno, me parecía, veíamos el ingreso a la casa en la lámina anterior y acá de repente uno diría, el ingreso tendría que ser por la derecha y acá lo está haciendo ingresar por la izquierda, entonces hay algo de eso como que es extraño y que también me parece que da cuenta de algo que tiene que ver con el recorrido, digo, como que no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de un cliente distinto de si yo vivo o no vivo en esta casa, pasar por la casa para llegar al estudio o llegar al estudio y que la casa sea como una especie de misterio de fondo, digo, como que me parece que el efecto de secuencia acá es importante, entonces digo, esas cosas está bueno como tenerlas en cuenta también para este tipo de trabajo, digo, como que la elección del tipo de personaje y de las acciones, digo, cuando Luciana decía en el trabajo anterior que tienen que ser intencionadas, es esto, es pensar, digo, cuál es la función de ese sujeto particular como actante particular en la situación que están generando y en relación al tipo de recorrido que van a tener que hacer en la casa. Eh, Después hay algo como, pensando como para hacerlo como más comparativo, digo, como hay algo de la textura de hilos que se vuelve un poco enmarañada, digo, como que todo tiene como la misma relación, o sea, todo tiene el mismo peso, son hilos de diferentes colores, pero en definitiva todos tienen como las mismas características. No hay marcas de tiempo en el sentido más allá del recorrido, esto es decir, condensaciones mayores o menores, cuando permanezco más tiempo o menos tiempo en el espacio, o cambios de formas de utilizar el hilo según si lo que voy haciendo es un caminar pausado o si voy corriendo. Digo que eso también son formas de pensar el diseño de la narración que sostiene también estos recorridos, digo, empezar a pensar, bueno, digo, que el personaje tenga como ciertas variaciones, que en algún momento haya más urgencia, en otras menos, que en algún momento salga con un poco más de relajación, que vuelva de repente más acelerado, y eso va armando como una historia que me permite también tener elementos como para poder trabajar los materiales con los que yo estoy trabajando. Acá quizás se vuelve un poco pantanoso y se vuelve también pantanoso
la lectura que tenemos de los recorridos, porque todo el tiempo está tratando de mostrarlo como una especie de imagen general, ¿no? A diferencia del trabajo anterior, que trabajaba mucho esto de meterse en la maqueta y mostrar una sección de la maqueta. Es difícil encontrar un equilibrio para contar esto entre la distancia y la proximidad. Pues digo, tiene que ser lo suficientemente próximo para que yo lea bien la situación en concreto y lo suficientemente distante para que yo entienda el contexto en el que se produce. No puede pasar que sea tan próximo que o sea, me pierda de dónde estoy en la casa, digo que no tengo una orientación espacial. Pero acá quizá lo que pasa es que nos perdemos un poco de qué es lo que está pasando, qué es lo que está queriendo mostrar. Por momentos aparecen los hilos y por momentos no se llega a ver a causa del hilo amarillo, entonces como que se pierde. Pero sí es este trabajo de descomponer cada movimiento en el hilo que le corresponde. Entonces, por lo menos, si acá está como medio enmarañado, bueno, cuando vamos a las imágenes de la secuencia, uno medianamente entiende los movimientos parciales en el tiempo y no se superponen todos en la foto. Eh, Después también recurre a los recortes de las personas. Quizás es un poco difícil darse cuenta como de la escala también acá. Todo está visto desde arriba y me parece que una cosa que también marcábamos es que la idea es bajar un poco la cámara y ver esto como desde un punto de vista un poquito más próximo al punto de vista normal de un usuario de la casa, y tratar de no estar tan como si fuese Dios mirando hacia abajo, sino tratar de generar una situación un poquitito más inmersiva, y eso me va a permitir también entender con el recorte de las personas en escala real, las relaciones de escala con la casa, las formas en las cuales digo, ese cuerpo se relaciona como con el espacio y demás. Pero me parece que servía de manera comparativa con el trabajo anterior. No nos parece que es un trabajo del todo logrado, pero tiene como estos gestos que son súper interesantes de rescatar. Sí, yo acuerdo con esto y yo insisto, ¿no? En esto que hablamos de la elección de los materiales y podemos aprovechar y mechar esta idea de aquellos trabajos que aparecieron con una representación en digital. No, no es el objetivo, no están trabajando en los contenidos que estamos esperando, porque los contenidos, justamente por eso se llama FAT-D y tridimensional, porque justamente lo que queremos es que se metan, aunque sea en escala, en esa situación de tridimensión. Y como decía Juan, si la maqueta la suben a la altura de los ojos y ahí ponen la cámara, van a empezar a visualizar cosas que están más relacionadas con las sensaciones que ese espacio puede Ujú. llegar a generar, y que en la elección de los elementos para representar a cada uno de los personajes no es lo mismo un cliente claramente, cómo llega el cliente a ese lugar y cómo los arquitectos que lo reciben, ¿no? Y cuál es esa diferencia de actitud a través de cómo se puede personificar a través de la elección del material. Puedo mostrar otro trabajo rápido, solamente. Eh, Juan, ¿puedo decir algo de la Ah, lámina obvio, anterior? Un obvio. minuto. No de esta, de la primera. Sí. Que creo que así como que introdujo nuevos recursos, esto de perspectivar, el corte, etcétera, y hacer asociaciones entre la foto y el emplazamiento. Me parece que al introducir fotos del interior, se perdió todavía la oportunidad de analizar las condiciones espaciales, porque además eligió una foto súper interesante de la condición de ese espacio, que encima la foto está tomada desde arriba, que ya nos está diciendo que el espacio está conviviendo con otro espacio que está arriba, poder reconocer cuáles son los límites de ese espacio, dónde están los límites opacos, los transparentes, etcétera, cómo funciona el equipamiento. Creo que ahí hay una potencialidad de análisis que estaría bueno que también lo explorara, ¿no? Sí. Eh, Creo que si hay algo que tiene esta lámina y que me parece que es súper ponderable,
es que al sumar recursos despiertan más capacidades de análisis, ¿no? Uno se le empiezan a ocurrir más cosas y de observación y de relación, etcétera. Nada más. Sí, sí, igual súper importante esto. Digo, porque ahí empiezan a aparecer otros layers de calificación o de análisis de los espacios, digo, como que por ahí no estaban tan marcados por esta serie de cosas que veíamos todas iguales, y está el pensamiento propio. Tal cual. Mm, No, y cómo el haber elegido los recursos ya está hablando de una observación, que quizás no se expresó, pero ya está hablando al traer un nuevo recurso, con lo cual lo bueno es poderlo seguir sumando y expresarlo, ¿no? ujú. Gracias. No, quería mostrar rápido este trabajo, que esto lo había mostrado Gustavo, eh, que le había parecido interesante justamente esto, la forma de encontrar el equilibrio entre el contexto, la mostración de la escala, esta idea de ver medio como a la misma, en el mismo punto de vista o parecido de los personajes, el ver las situaciones sociales y cómo se relacionan con los espacios, ver en qué momentos necesito más amplitud, en qué menos, y cómo también ver, incorporar la altura y no necesariamente ver desde la planta todo me permite ver justamente este tipo de comportamientos como el rulo que tiene que hacer para subir por la escalera de caracol, digo, que es un detalle muy chiquitito, pero es enorme, digo, para la búsqueda de este trabajo. Y acá empieza a verse también, digo, los hilos que están como medio al ras del piso, que según también el tipo de comportamiento, digo, uno puede trabajar eso a una determinada altura según cuál sea como la referencia de altura para el hilo, si simplemente como una línea de recorrido de pasos, o si es otra, o digo, cuál es la actitud también que está teniendo el personaje. Por ejemplo, cuando meten niños que por ahí de repente salen a jugar o que están haciendo, digo, por ahí el salir a jugar a los saltos implicaría por ahí otro comportamiento del hilo y que define también, digo, como hay cuestiones de escala que empiezan a pasar cuando yo defino saltos de un cuerpo con ciertas variables antropomórficas que uno puede como aplicar, digo, las dimensiones de esos pasos y demás. Por no decir una pavada, ¿cuántos pasos hay de una puerta a la otra? Por decir algo, y por ahí de repente verlo en saltitos, también son cosas que empiezan a expresar la escala de una manera sensible, diferente a una medición que por ahí es una cosa como mucho más fría. Y tiene esta ventaja de que también que puede ser ventaja o desventaja, pero por lo menos lo hace, digo, cuando necesita mostrar algo con mayor amplitud, se toma como la libertad de hacer como ciertas intervenciones en la maqueta, donde uno no pierde la idea de que son los dos volúmenes, pero por ahí retira una pared, como también se retira el techo, para mostrar ciertas cosas. Eso porque no necesita tanto la interacción con el acá y porque también justo tenemos una casa que la interacción con el terreno es bastante transparente, entonces digo, quizás uno lo podría asociar un poquitito más, pero me parece que también digo, hay un montón de recursos, también el uso de la luz que lo mencionaba Cielo, que me parece que suman un montón y hacen que la legibilidad sea como mucho más clara en este caso que en el caso anterior.